ya. Ángel Verdugo, Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Pascal. Muy buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Estamos aquí en la casa de Deloitte, el piso 29, y estamos gozando un espectáculo que poca gente puede ver en el Valle de México y específicamente en la Ciudad de México. No alcanzamos a ver el Popocatépetl, pero sí vemos el Iztaccíhuatl, sí, una preciosidad. Completamente nevado. Muy bien, entremos al tema, Pascal. Sí. Una simple aclaración, ya lo comenté amistosamente con René, que hay un personaje en América Latina, no compite con la barbarie de Pol Pot en Camboya, pero sí hizo grandes esfuerzos por empatarlo, que fue Abimael Guzmán, el presidente Gonzalo en Perú, líder de ese grupo de fanáticos Sendero Luminoso, sí, que tenía también un grupo de niños para realizar acciones terroristas, etcétera. Y quizá el fenómeno más acabado es el de la revolución cultural en la República Popular China. Y hoy, que esto viene de tiempo atrás, en esa misma república, en la República Popular China, hay una separación con el fundamento de llevarle victorias a la gran patria socialista de los atletas. Hay una selección desde los 4 o 5 años, detectan en escuelas de todo el país niños que tienen habilidades o aptitudes para tal o cual deporte, los ven y los separan. Y lo peor, Pascal, es que las familias, en términos generales, eso lo ven bien porque eso les asegura un beneficio económico, les dan ciertas posiciones, vivienda, etcétera. Pero es un ejército de niños que se llevan y los van preparando, y todo el año, y les dan 2 o 3 días de vacaciones al año para que regresen a sus casas con la familia, pero prácticamente todo el año están ahí. Incluso hay una película basada en un libro que se llama El último bailarín, The Last Dancer, donde es un niño, hijo de una familia campesina, que es seleccionado por sus dotes para el ballet, y también es el mismo fenómeno. Hay en el mundo esto que podría parecernos aislado, lo que está haciendo por otras razones, evidentemente, el presidente de Estados Unidos, pero hay una gran cantidad de países que hacen es de la separación de los niños de las familias en aras de obtener triunfos, medallas en el escenario internacional, deportivo fundamentalmente, que dice uno es aberrante esto. Sin embargo, es una práctica, tú te has de acordar perfectamente, de lo que privaba en la República Democrática Alemana, de aquel uso de sustancias prohibidas. Hoy en la Rusia de Vladimir Putin es lo mismo, ha habido condenas en el olimpismo internacional. De tal manera, pues, que este fenómeno que nos parecería aislado está más generalizado de lo que pensamos, Pascal. El uso de los niños y jovencitos como rehenes en aras de darle prestigio a la gran patria, sea socialista o no socialista. Termino este enojoso asunto, triste asunto, con algo que sin duda has visto. ¿Te acuerdas tú cómo era el patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno hace 40 años? La estatura de los dos, del hombre y la mujer, era más o menos la misma. Hoy tú tienes a un patinador, un varón, quizá de unos 70, 1,80, y tienes a una niñita de 13, 14 años que él le saca 40 o 50 centímetros en su estatura. Se ve grotesco eso, pero en aras de la flexibilidad y hacer piruetas 1000, esto, como te digo, es condenable desde cualquier punto de vista. Muy bien, terminemos entonces con eso. Pascal, al estar aquí en Deloitte, me lleva a mí a señalar esto en relación con esta herramienta que han dado a conocer ellos. ¿Te has de acordar tú que en aquella época de los años 80, fines de los 80, cuando la inflación medida anualmente llegó casi al 160%, 157.8%, y muchos empresarios pequeños y no tan pequeños decían, bueno, es que me late que, y no porque hubiese el melate, ese juego de azar en aquellos años, hoy
es prácticamente imposible sobrevivir en la economía, un empresario mediano, chico, grande, si no elimina ese latido. Es que me late que la inflación, me late que la negociación del tratado va a ser esto. Se requiere la asesoría especializada. Y las empresas, en este caso me dio gusto escuchar de los ejecutivos de Deloitte cómo han desarrollado una herramienta que no solo se adecua a las necesidades de las grandes empresas, que uno pensaría es la clientela natural de empresas de consultoría como esta, sino que se va a ese universo de millones de empresas medianas y pequeñas, y a veces microindustrias, que por diversas razones de índole diversa, no tienen acceso a datos e información. Ahí es donde hay un mercado desatendido por la Administración Federal prácticamente desde tiempo inmemorial. Hoy la complejidad de las economías, la complejidad de los movimientos económicos, financieros y la inestabilidad te obliga, Pascal, no a ver al futuro, ese es un negocio de Walter Mercado y de Madame Sassou, sino a imaginar escenarios. Y para que tú tengas un escenario lo más cercano a cómo se comportará la economía ya en realidad, requieres tener más variables, requieres tener acceso a un número mayor de datos, de tal manera que lo que tú simules de esa economía en 6 meses, en 1 año, en 18 meses, se esté lo más apegada a la realidad. Y aquí entra otro elemento, Pascal, que todavía priva en muchos sectores empresariales en México, en actividades económicas diversas. Oye, ¿por qué no inviertes, Pascal, ahorita? Es que la situación está muy difícil, me voy a esperar a que se recupere la economía y entonces voy a invertir. Lo que no se dan cuenta es que tú debes buscar, a ver, ¿cómo va a estar la economía en 2 o 3 años? Bueno, habrá resuelto el problema del tratado, otro, etcétera, y en ese momento la economía quizá despegue o suba a niveles de 3,5, 4%. Entonces dices tú, yo que estoy en este negocio de venta de producto masivo, yo debo invertir hoy, ampliar mi capacidad para que cuando la economía repunte, esa demanda extra que se va a generar, yo pueda satisfacerla. Pero si yo me espero a que la economía esté otra vez en la senda del crecimiento, niveles de 3, 3,5, 3,8%, pues otros que sí vieron ese futuro y que sí tomaron el riesgo, son los que van a aprovechar ese repunte en el mercado. Y tú cuando quieras invertir y tardes 3 o 4 años en ampliar tu capacidad instalada, pues lo más probable es que ya entre otro periodo de reflujo o de estabilización y caída en el crecimiento, entonces te vas a quedar fuera. Para eso es importante recurrir a este tipo de instrumentos como el que anunciaron los ejecutivos de Deloitte. Yo le recomendaría a la gente que entre a la página, que busque eso. Si no les gusta, ese les parece complejo, que busquen otro. Pero al final de cuentas, hoy no hay una empresa, independientemente del giro, independientemente de su magnitud, de sus dimensiones, tiene que tener elementos que le permitan adelantarse en un determinado momento al tiempo. Es evidente que el futuro no lo podemos predecir de manera precisa, pero en la medida en que tú como empresario o como director del área económica de una empresa mediana, pequeña, puedas tú más o menos vislumbrar cómo se va a comportar el mercado, ese es un plus que tendrías. Yo diría que cualquier persona, ¿no? De acuerdo, así, porque también en la cuestión de finanzas personales, y eso me lleva al último punto que quiero comentar, Pascal. Cuando entrevistas al ejecutivo de Banco Base, comenta lo que estábamos señalando ayer, los incrementos que vienen en las tasas de interés. Él se refirió a la parte cómo impacta en la empresa o en la persona física, pero ¿qué pasa con el sector público, con las finanzas públicas? Imaginemos que va a haber, no en los próximos 18 meses, de aquí a diciembre del 19, que va a haber 3 o 4 incrementos en la tasa de interés prima por la Reserva Federal y que Banco de México realice lo propio. ¿Cuánto va a elevarse el costo financiero de la deuda del sector público
¿Cuánto va a elevarse? De tal manera que va a haber menos recursos para programas sociales o inversiones de todo tipo. Esos elementos ahorita tienen... se está pagando 900... No, como ahorita casi 700,000 millones de pesos, pero para este año posiblemente andemos en 770, 780, y las proyecciones entre pesimistas y optimistas hablan de 880, una cosa así, 1,000 millones de pesos para el año próximo. En esas condiciones, pues, y como tú no puedes aumentar en la misma proporción los ingresos, es evidente que el próximo gobierno tendrá que tomar más dinero del presupuesto para el costo financiero de la deuda. Eso, lo que parecía ayer, Pascal, incumplible, hoy parece menos incumplible de lo que parecía ayer. ¿Qué va a hacer el próximo presidente de la República, el que salga triunfador ahora el 1 de julio? ¿Qué le va a decir a sus seguidores que confiaron ciegamente en esas promesas incumplibles? A mí me va a gustar verlo. ¿Por qué? Porque entraremos a esa etapa que señala la maldición china. Ojalá y te toque ver tiempos interesantes. Muchas gracias, querido Ángel. Gracias.